refugios de supervivencia de la Edad de Piedra, hechos para vencer el frío. Sin estos refugios, muchísima gente no habría llegado viva a la primavera. Y aún así, miles de años antes de cualquier calefacción, antes de la electricidad, antes de comprar ropa térmica en una tienda, hubo familias completas que aprendieron a vencer al frío con pura inteligencia práctica. Imagina un mundo donde el invierno no es una estación bonita para fotos, sino un enemigo que te persigue. Donde la nieve te llega a las rodillas o a la cintura, donde el viento te corta la piel como si fuera vidrio y donde cada minuto afuera te amenaza con entumecerte los dedos, la cara y los pies hasta dejarte inútil. Un mundo sin interruptores, sin radiadores, sin subirle a nada. En la Edad de Piedra, para incontables grupos humanos, eso no era una historia. Era la vida diaria. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir dos cosas que casi nadie te cuenta bien. Primero, como un detalle simple del techo podía salvar a una familia completa de morir congelada en una sola noche. Y segundo, como hallazgos arqueológicos y experimentos de reconstrucción, gente que replica técnicas antiguas con materiales reales, están revelando secretos que, vistos de cerca, parecen más ingeniería que primitivo. Y si te suena exagerado, perfecto, eso es justo lo que hace que valga la pena verlo completo. Sobrevivir en la Edad de Piedra era un arte, pero no un arte de decoración, un arte de decisiones pequeñas que tenían consecuencias enormes. Cada elección importaba, cada error se pagaba. Y una de las decisiones más importantes, de las que podían salvar o destruir a una familia, se tomaba incluso antes de levantar la primera rama, elegir el lugar correcto para el refugio. No era hacer una casa. Era levantar una fortaleza contra la naturaleza. Un refugio mal colocado podía borrar todo el esfuerzo y condenar a sus habitantes desde el primer frío serio. Por eso, el sitio se elegía tomando en cuenta muchos factores que hoy parecerían obsesión, pero que en realidad eran sentido común aprendido con dolor. El lugar ideal solía ser una ladera orientada hacia donde pegaba más el sol de invierno, lo que en términos simples significa buscar una cara del terreno que reciba luz la mayor parte del día. Ese detalle no era casual. El sol era escaso, y cuando lo tienes, lo aprovechas. Sus rayos calentaban la pared exterior, entraban por pequeñas aberturas y le regalaban al interior un poquito de luz y un poquito de calor, dos cosas que en invierno valían como tesoro. Al mismo tiempo, la propia ladera servía como escudo contra los vientos más fríos. Y aquí hay una verdad dura: protegerse del viento era más importante de lo que mucha gente imagina. Porque incluso un refugio con paredes gruesas puede volverse helado si el aire gélido se cuela por rendijas, golpea el interior, se lleva el calor y te deja temblando sin descanso. El viento no solo enfría, roba. Roba el calor del aire, roba el calor de tu piel, roba el calor de las brasas. Por eso, la pared más poderosa muchas veces era el propio terreno. Pero ojo, tampoco se construía en cualquier punto de la ladera. La cima era mala idea porque está expuesta a todos los vientos, como estar parado en una mesa en medio de una tormenta. Y el fondo de un valle profundo también era una trampa, porque el aire frío tiende a acumularse abajo, y además suele haber más humedad. Y la humedad, combinada con frío, es enemiga doble, te cala más, te enferma más fácil y vuelve el descanso una tortura. El punto más buscado era el medio de la ladera. Ni tan arriba para ser golpeado por el viento, ni tan abajo para quedar atrapado en el aire helado y húmedo. Ese era el lugar donde la naturaleza, por fin, empezaba a trabajar a tu favor. Otro factor clave era el agua. Un arroyo, un manantial, un lago cercano, pero no tan cerca como para que una crecida o el deshielo lo conviertan en desastre. El agua no era lujo, era vida, para beber, cocinar, limpiar, trabajar pieles, y para todo lo que una familia hace día tras día. Y aquí viene un detalle que aumenta la intriga. En invierno, no bastaba con que haya agua, necesitabas un lugar donde el agua tuviera más probabilidad de no quedar totalmente sellada por el hielo. Un arroyo protegido del viento, medio cubierto por vegetación o por el terreno, podía seguir moviéndose y, si el agua se mueve, es menos probable que se congele por completo. Encontrar un punto así era como ganar la lotería del invierno. Después venía el bosque. No por romanticismo, sino por combustible y materiales. En la Edad de Piedra, el calor venía del fuego,
y el fuego venía de combustible, y el combustible venía de cargarlo. Cada metro extra caminando con una carga pesada significaba más cansancio, más tiempo, más riesgo y menos energía para otras tareas. Por eso, muchos refugios se levantaban cerca del borde del bosque. Lo bastante cerca para obtener ramas, troncos, cortezas, fibras y resinas, pero también lo bastante abierto para ver alrededor y evitar sorpresas. Además, el bosque era un almacén gigante de cosas útiles. Los constructores con experiencia sabían dónde encontrar barro bueno para sellar y cubrir, dónde encontrar musgo o fibras para rellenar huecos, dónde recolectar corteza resistente al agua y dónde cortar ramas largas y flexibles para armar estructuras. Nada de eso se improvisaba el día del frío. Se recolectaba antes y en cantidades enormes, porque cuando el invierno muerde, ya es tarde para salir a ver qué encuentro. El tipo de suelo también importaba. No para hablar raro, sino por lo obvio, un suelo con barro compacto tiende a frenar el paso del agua y, bien trabajado, puede ayudar a mantener el interior más seco y estable. En cambio, un suelo lleno de piedra o muy duro podía ser frío, difícil de excavar y complicado para clavar postes o crear una base firme. En sitios con suelo duro, a veces la solución no era pelearse con la superficie, era excavar un refugio semienterrado, lo que hoy mucha gente llama casa de pozo o refugio de tierra. Y en suelos más suaves y boscosos, era más común levantar estructuras sobre la superficie con postes, ramas y capas de sellado. Y aquí viene la pregunta que te quiero dejar para que no te desconectes. ¿De verdad gente sin herramientas modernas podía tomar tantas decisiones finas? Claro que sí. No porque tuvieran libros, sino porque tenían memoria colectiva. Ese conocimiento se pasaba de mayores a jóvenes, se corregía con cada invierno, se castigaba con cada error. Cuando ves dónde se ubican antiguos asentamientos y cómo se acomodan al terreno, te das cuenta de algo incómodo. Nuestros antepasados tenían una intuición brutal, una observación afilada, y una atención al detalle que hoy casi nadie practica porque vivimos con comodidades. Para ellos, elegir el sitio no era comodidad, era ciencia de supervivencia hecha con ojos, piel y experiencia. ¿Tú qué crees? En un tema así, la experiencia directa y la intuición entrenada pueden ser más valiosas que saber cosas sin haberlas vivido. Déjalo en comentarios. Te leo, porque lo que viene ahora es donde se ve la verdadera genialidad. Después de elegir el lugar, empezaba la construcción del refugio, no como una casa, sino como una máquina para retener calor y expulsar el frío. Una vez elegido el punto perfecto, se levantaba el refugio con un objetivo único: guardar cada migaja de calor. Cada decisión, materiales, forma, grosor, entrada, techo, estaba basada en años de prueba y error. Y aunque no existía un solo tipo de refugio, sí existían principios comunes. La base del refugio, cuando era de superficie, solía empezar con troncos, postes o marcos de madera dura, dependiendo de lo que había cerca. En zonas de bosque, se preferían piezas gruesas porque la madera maciza guarda más calor que una pared delgada. Piensa en esto como una piedra que se calienta al fuego y luego sigue tibia. Una pared con cuerpo absorbe calor cuando hay fuego y lo suelta más lento durante la noche. No es magia, es simple, lo grueso tarda más en enfriarse. Es una batería de calor. Esos troncos o postes se ajustaban lo mejor posible con herramientas de piedra y con paciencia. Y la precisión importaba, porque un hueco pequeño puede convertirse en autopista para el aire helado. Por eso, lo que hoy llamamos sellado era clave. Las uniones se rellenaban con lo que el entorno daba. Musgo compactado, barro, fibras vegetales, virutas de madera, y en algunos casos pelo o lana de animales cuando ya existían prácticas de domesticación en etapas tardías. Ese relleno, al secarse, formaba una capa densa que frenaba corrientes de aire y también ayudaba contra insectos y pequeños animales. Y si el clima era húmedo, se reforzaba el exterior con capas de barro mezclado con fibras y paja, creando una piel protectora que, además de cortar el viento, soportaba mejor la lluvia y el deshielo. El piso era otro punto crítico. Mucha gente piensa que el frío entra por las paredes, pero el suelo es un ladrón silencioso. Por eso, el piso se trabajaba. Se apisonaba tierra para hacerla más dura,
se mezclaba con barro y arena para que quedara más firme, y luego se cubría con capas gruesas de material seco, paja, hojas secas, hierbas, pieles, lo que hubiera. Pero eso todavía no bastaba en lugares realmente fríos. Para mejorar, se hacía algo inteligente. Debajo del piso principal se preparaba una capa de material seco adicional, hojas, fibras, musgo, incluso ceniza limpia en ciertas mezclas, para crear un colchón que separara el cuerpo del frío del suelo. Esa capa no era comodidad, era aislamiento básico para no perder calor por abajo durante horas. Y ahora, el punto que te prometí desde el inicio, el techo. El techo era la zona más vulnerable, porque es donde golpea el viento, donde cae la nieve, donde resbala el agua y donde se pierde calor hacia arriba. Por eso, en muchos refugios, el techo era una obra de estrategia. Se construía con inclinación suficiente para que la nieve no se acumule como un peso mortal, pero al mismo tiempo, se sabía que una capa de nieve ligera podía ayudar como aislamiento, creando una cámara de aire que protege. El truco era evitar el exceso que aplasta, pero permitir la capa que abriga. El techo se hacía en capas. Primero, una estructura de vigas y ramas, bien amarradas con fibras y tendones, lo más tensa posible para que el viento no la agite. Luego venía una capa que frene el agua, corteza, hojas grandes superpuestas, pasto acomodado como tejas naturales, o pieles tensadas en ciertos tipos de refugio. Encima se añadía el aislamiento real, una capa gruesa de hierba seca, musgo, paja o una mezcla de vegetación seca. Y arriba, en muchos casos, se colocaba tierra y césped, lo que hoy la gente llama techo vivo. Eso no era decoración. Esa tierra, con raíces, se convertía en un abrigo pesado que corta el viento, frena la lluvia y mantiene la temperatura interior más estable. Con el tiempo, ese techo se volvía una capa compacta que protegía como si fuera un abrigo enorme. Las aberturas eran pocas y pequeñas. No por falta de creatividad, sino por lógica. Una abertura grande es una fuga de calor. Así que, si existía algún ventanuco, era mínimo, y se colocaba hacia donde hubiera más luz del sol. No se usaba vidrio. Se usaban soluciones simples, pieles muy finas, membranas secas, materiales translúcidos cuando se podían obtener, siempre tensados y bien ajustados para dejar pasar algo de luz sin abrir la casa al frío. Y en heladas fuertes, se tapaban casi por completo. La entrada también se diseñaba como defensa. En lugar de una puerta grande que al abrirse traga aire helado, muchos refugios usaban una entrada baja y estrecha, a veces con una especie de pasillo corto o un giro, creando un cuello que corta el viento. En algunos casos, se colgaban pieles en capas, una capa exterior, luego un pequeño espacio, luego otra capa interior. Ese espacio actuaba como trampa de aire, como un amortiguador. Además, el umbral se hacía alto o la entrada se colocaba ligeramente por encima del piso interior para que el aire frío, que se pega al suelo, tuviera más difícil colarse directo a la zona donde dormía la familia. Y hablando de dormir, el interior no se organizaba al azar. El fuego o el hogar se colocaba en un punto central o ligeramente desplazado, dependiendo del tipo de refugio, y las zonas de descanso se elevaban. Camas de ramas, plataformas de madera, montones de material seco, porque el aire más caliente tiende a subir. Dormir un poco elevado podía ser la diferencia entre temblar toda la noche o descansar lo suficiente para seguir vivo al día siguiente. El refugio no era bonito. Era inteligente. Ahora te lanzo otra pregunta para engancharte al siguiente bloque. ¿Cuántas horas de trabajo crees que tomaba levantar un refugio así, recolectando materiales, preparando capas, sellando huecos y reforzando techo? Déjalo en comentarios con un número, aunque sea al tanteo. Y no te vayas, porque en el siguiente apartado viene un descubrimiento que a muchos les vuela la cabeza: los refugios semienterrados. No eran hoyos incómodos. En muchas zonas frías, eran de lo más avanzado que se podía hacer para vencer el invierno. Cuando escuchas refugio enterrado, es fácil imaginar algo triste, un agujero oscuro, húmedo, apenas para sobrevivir. Pero los hallazgos arqueológicos y las reconstrucciones modernas cuentan otra historia. En muchas regiones frías, los refugios semienterrados fueron la cima del ingenio para el invierno. No eran simples hoyos.
Eran casas bajo tierra cuidadosamente pensadas para darte algo que afuera no existe: estabilidad. La ventaja más obvia es simple de entender: la tierra protege. A 1 o 2 metros de profundidad, el frío extremo del aire ya no golpea igual. La temperatura bajo tierra cambia más lento. Incluso cuando afuera hace un frío brutal, el suelo conserva una calma térmica que puede mantenerse por encima del punto donde todo se vuelve hielo. Eso significa que, para mantener un interior soportable, necesitas menos combustible que en un refugio totalmente expuesto. Y en invierno, ahorrar combustible no es un detalle, es sobrevivir. Porque cada carga de leña o rama seca se consigue con esfuerzo, y ese esfuerzo en frío te puede costar dedos, energía o vida. Construir un refugio semienterrado empezaba con lo más duro: excavar. Eso requería trabajo coordinado. No era tarea de una sola persona si querías un espacio decente. Se cavaba un pozo amplio, se nivelaba el fondo y se pensaba la forma para que el agua no se quedara estancada. Luego venía el refuerzo. Porque si excavas y ya, la tierra puede ceder con humedad o con el paso del tiempo. Así que se reforzaban paredes con postes y tablones, con entramados de ramas, con piedras acomodadas, con lo que hubiera. No para verse bien, sino para que no se te venga encima. Pero aquí hay un problema mortal: si sellas demasiado, te ahogas o te envenenas con el humo. Así que la ventilación era parte del diseño, no un accidente. Se dejaban pequeñas aberturas en la parte alta, a veces un hueco que funcionaba como salida de humo, y otra entrada controlada de aire. En tormentas, esas aberturas podían cubrirse parcialmente con pieles o con material vegetal para cortar el viento sin bloquear todo. El reto era lograr aire respirable sin crear corrientes frías que se lleven el calor. Es un equilibrio delicado, y justo por eso se nota que no era primitivo, era experiencia afinada por generaciones. El techo del refugio semienterrado era todavía más importante. Imagina, tienes un hoyo reforzado, y encima construyes una cubierta. Primero vigas y troncos, luego capas de vegetación seca para aislar, y encima una gran capa de tierra, muchas veces la misma tierra extraída al excavar. Esa tierra, mezclada con raíces y compactada con el tiempo, se volvía una armadura térmica. No solo aislaba. También protegía contra viento, lluvia y hasta hacía que desde lejos el refugio se confundiera con el paisaje. En términos simples, era una casa que se escondía y se abriga con el propio mundo. Y aquí viene una parte que atrapa a cualquiera: el manejo del calor dentro del refugio enterrado. El hogar, en lugar de ser solo un fuego en el centro, podía conectarse con el suelo mismo. En algunas reconstrucciones y sitios antiguos se han observado soluciones donde el humo no salía directo por arriba, sino que recorría un tramo más largo antes de salir, calentando piedras o tierra en el camino. No necesitas imaginar tuberías modernas, imagina un pasadizo sencillo, un canal hecho con piedras, una ruta donde el humo, antes de escapar, deja parte de su calor. Eso convierte el suelo en una fuente tibia durante más tiempo. Es un intercambio simple. El humo se va, pero no se lleva todo el calor. Y ese tipo de detalle, repetido noche tras noche, puede ser la diferencia entre gastar mucha leña o gastar lo justo. El interior se organizaba con lógica práctica. Alrededor de las paredes se ponían zonas de descanso con paja y pieles, se hacían nichos para guardar cosas, se elevaban pequeñas plataformas para dormir más cálido, y el centro quedaba más libre para el fuego y el trabajo diario. En algunos lugares, los arqueólogos han encontrado señales de espacios de almacenamiento dentro o cerca de estos refugios, lo que indica que no eran temporales de una noche. Muchos fueron hogares usados por temporadas completas, incluso durante años, reforzados y reparados. Además, había una ventaja extra que poca gente piensa: protección. Un refugio semienterrado, cubierto de tierra y vegetación, no solo pelea contra el frío. También reduce el impacto del viento, se oculta mejor y ofrece más seguridad frente a animales o amenazas. No es una cueva triste. Es una fortaleza discreta. En excavaciones de distintas regiones frías se han encontrado conjuntos completos de estos refugios, formando asentamientos. Eso destruye la idea de que eran improvisados. Muchos eran casas reales, planeadas para resistir.
Y quienes han hecho reconstrucciones con materiales naturales reportan algo que suena increíble hasta que lo vives. Bien hecho, un refugio semienterrado puede mantenerse soportable con muy poca leña diaria, porque la tierra hace parte del trabajo. ¿Qué otras ventajas crees que tenía un refugio enterrado que casi nadie menciona? Por ejemplo, protección del viento o incluso resistencia frente a cambios bruscos de clima. Escríbelo, porque ahora vamos al corazón de cualquier refugio de invierno. El fuego. No como llama bonita, sino como sistema que define la comida, el calor y la seguridad. Y aquí viene un detalle peligroso. El fuego puede salvarte o matarte, si lo usas mal. El centro de cualquier refugio de la Edad de Piedra, ya fuera una choza de superficie, un refugio semienterrado o incluso una cueva adaptada, era el fuego. Y cuando digo fuego, no me refiero solo a una llama bonita para contar historias. Me refiero al verdadero corazón del hogar. La máquina que daba calor, cocinaba la comida, secaba la ropa y al mismo tiempo podía convertirse en el mayor peligro dentro de un espacio cerrado. Usar el fuego bien era una habilidad completa. Un sistema. Y ese sistema definía si una familia amanecía con fuerza, o si despertaba tiritando, tosiendo humo, o peor. El hogar más simple podía ser un hueco en el suelo rodeado de piedras. Pero incluso eso, hecho con inteligencia, cambiaba todo. Las piedras no estaban ahí solo para delimitar. Estaban ahí porque la piedra guarda calor. Si mantienes brasas cerca de un anillo de piedra durante horas, la piedra se carga, y cuando el fuego baja, esa piedra sigue soltando calor lentamente. Para una familia, eso significaba tener más tiempo de confort con menos combustible. Y el combustible era oro. No por dinero, sino por trabajo. Salir a cortar, recolectar y cargar madera o ramas en invierno no era un paseo. Era exponerte a el viento, a la nieve, a resbalar, a perder energía. Por eso, cada decisión alrededor del fuego estaba pensada para ahorrar esfuerzo y estirar el calor lo más posible. En refugios semienterrados, el fuego se volvía todavía más delicado. Porque el calor se guardaba mejor, sí, pero el humo también. Y una cosa es pasar frío, y otra cosa es no poder respirar. Por eso, muchas estructuras tenían una salida de humo simple en lo alto, una abertura controlada que funcionaba como respiración del refugio. No era una ventana para ver el paisaje, era una válvula de vida. Si la abrías demasiado, se iba el calor, si la cerrabas demasiado, el humo te ganaba. Ese equilibrio era parte de la rutina diaria. Y aquí está lo que engancha. El mismo refugio te obligaba a pensar. Te obligaba a escuchar el viento, a observar cómo sube el humo, a sentir si el aire se vuelve pesado. Era como vivir dentro de un instrumento que tienes que ajustar todo el tiempo. Hay reconstrucciones modernas donde, al replicar estos hogares, los investigadores y reconstructores se sorprenden de algo. No necesitas un fuego enorme para sobrevivir dentro de un refugio bien hecho. Lo que necesitas es un fuego controlado y, sobre todo, brasas. Las brasas son el verdadero tesoro, porque dan calor constante sin llamaradas locas que consumen combustible rápido y llenan el techo de humo. El objetivo era mantener un corazón caliente, no un espectáculo de llamas. Y ese corazón caliente no solo servía para calentarte. Servía para cocinar. Cocinar no era un gusto, era eficiencia. Un caldo simple, carne asada, raíces cocidas, semillas tostadas, todo eso no solo alimentaba, hacía más digerible y más seguro lo que comías, y te permitía extraer más energía de los alimentos. En invierno, cuando gastas energía solo por mantenerte caliente, la comida rinde o no rinde. Y ahí el fuego vuelve a ser máquina de supervivencia. Otra función del fuego que muchas veces se subestima era secar. Secar pieles, secar ropa, secar fibras, secar leña. Porque la leña húmeda no calienta igual. Hace más humo, arde peor, te roba tiempo y te llena el refugio de olor pesado. Por eso, cuando la familia lograba reunir combustible, intentaba mantenerlo seco. Se almacenaba bajo cubierta, cerca de una pared protegida, o incluso en una zona del refugio donde el calor del hogar ayudara a quitar humedad. Y cuando el refugio era pequeño,
Esa organización del espacio era literal: un rincón para combustible, otro para comida, otro para dormir, y el centro como zona de calor. Ahora, hablemos de algo que casi nadie dice cuando imagina la Edad de Piedra. El fuego también era un peligro constante. Un refugio lleno de paja, hojas secas, pieles y fibras es prácticamente combustible alrededor de una llama. Por eso, el hogar se construía con respeto. Se ponían piedras bajo y alrededor, se despejaba el área cercana, se evitaba que las pieles colgaran demasiado bajo, y se cuidaba que las chispas no volaran hacia el techo. Porque una chispa en el lugar equivocado no es un susto, es perder el refugio en plena temporada fría. Y perder el refugio podía ser una sentencia. Mantener el hogar también era trabajo. Las cenizas se retiraban, las piedras se acomodaban, el área se limpiaba, y la salida de humo se revisaba. No por estética, sino por aire. Si el humo no sale bien, el interior se vuelve irrespirable. Y aquí va una pregunta para retención, de esas que hacen que la gente comente sin pensarlo mucho: si tú vivieras ahí, ¿qué te daría más miedo, el frío de afuera o el humo adentro? Dímelo en comentarios. Y si te está gustando este viaje por técnicas reales de supervivencia antigua, suscríbete, porque lo que viene te va a servir incluso como mentalidad. Entender cómo se improvisa un refugio cuando te agarra una tormenta lejos de casa. Porque no toda la gente pasaba el invierno encerrada en un solo lugar. Había cazadores, recolectores, exploradores, gente que iba por materiales, o grupos que se movían por temporadas. Y ahí entraba otra habilidad de vida o muerte: levantar refugios temporales en minutos u horas, con lo que tienes alrededor. Refugios temporales: cuando el clima te cae encima y no hay segunda oportunidad. La situación era simple. Estás lejos del refugio principal, cae nieve, sube el viento, baja la luz, y de pronto tu cuerpo empieza a perder calor más rápido de lo que puedes recuperarlo. En ese momento, el refugio ya no es una idea bonita. Es un plan de emergencia. El refugio temporal más básico era una especie de choza inclinada hecha con ramas firmes, apoyadas en un tronco caído, una roca grande o un árbol resistente. La clave era usar una barrera natural como columna vertebral y construir contra el viento, no a favor del viento. No se levantaba donde se vea bonito. Se levantaba donde el viento no golpeara directo la entrada. Luego venía el recubrimiento: capas y capas de material seco, lo más abundante posible. Ramas con hojas, pasto seco, musgo, hojas caídas, agujas de pino, corteza. La idea era crear una pared vegetal que atrape aire y corte la corriente. Por dentro, el piso se hacía lo más importante: una cama gruesa de material seco. Porque el suelo te roba calor sin que te des cuenta. Y si te acuestas sobre tierra fría, aunque tengas algo encima, pierdes calor toda la noche. Este tipo de refugio no calienta, pero protege del viento y de la nieve. Y muchas veces, solo con cortar el viento, ya salvas tu vida. El cuerpo humano aguanta mejor el frío quieto si no hay aire golpeándote. Por eso, el primer objetivo es bloquear viento, no lograr calor de sala. Más fiable era el refugio con cubierta tipo toldo, hecho con postes y una capa exterior más resistente al agua, corteza superpuesta, pieles si las tenías, o capas de vegetación acomodadas para que el agua resbale. Ese refugio se colocaba de espaldas al viento, y frente a la abertura se podía hacer un fuego pequeño, no dentro, sino lo suficientemente cerca para que el calor llegue sin llenar de humo el interior. En algunos casos se ponía una pared de piedras del lado del fuego para reflejar calor hacia el refugio. Eso convierte el exterior en un calefactor simple: el fuego calienta la piedra devuelve calor, y tú duermes más protegido. En regiones con mucha nieve, la nieve misma podía convertirse en refugio. Y esto suena loco porque asociamos nieve con frío puro, pero la nieve compacta guarda aire adentro. Y el aire atrapado es aislamiento. Si haces una cueva de nieve o un hueco protegido, el interior puede estar mucho menos extremo que afuera. No estoy diciendo cómodo. Estoy diciendo posible. Y cuando el objetivo es sobrevivir, posible lo es todo. La clave era escoger nieve densa, compactarla, hacer un espacio que no colapse, y dejar una ventilación mínima. Porque incluso ahí, si no ventila, el aire se vuelve peligroso.
Otra variante muy usada era el refugio de tierra. Un pozo pequeño, una depresión cubierta con ramas y vegetación, luego sellada con tierra y nieve por fuera. Esto, además de guardar calor, era discreto. Y la tierra, otra vez, te da estabilidad. No te quita el frío, pero te protege del golpe del viento y reduce la pérdida de calor. A veces, los campamentos temporales se organizaban alrededor de un fuego central, con varios refugios pequeños alrededor. Eso no solo daba calor, daba comunidad. El fuego era un punto de reunión, un punto de seguridad, un punto de decisión. La gente se acercaba, compartía información, planeaba el siguiente paso. Porque en un clima duro, planear es sobrevivir. También estaban las cuevas. Una cueva te da techo, te da pared, te da protección del viento. Pero trae otro enemigo, humedad. Muchas cuevas son frías y mojadas. Por eso, si se usaban, se limpiaban, se aislaba el piso con capas secas, se cubría la entrada con pieles para cortar viento, y se mantenía un fuego controlado para secar el ambiente. Si la cueva era demasiado húmeda, podía ser peor que un refugio hecho afuera. Porque el frío con humedad se pega a tu cuerpo como una maldición. Pregunta rápida, porque aquí se queda mucha gente. ¿Qué crees que era lo más difícil al construir un refugio temporal? ¿Encontrar material seco, cortar el viento, o mantener el fuego sin llenar todo de humo? Escríbelo, y si te está sirviendo esta explicación, comparte el video, porque lo que viene ahora es el cuerpo del refugio, las paredes. La barrera principal. La parte que decide si tu calor se queda o se escapa. Las paredes, la barrera que separa sobrevivir de aguantar. Las paredes de un refugio de invierno no eran solo algo que sostiene el techo. Eran un sistema. Un conjunto de capas pensado para frenar viento, humedad y pérdida de calor. Y lo más impresionante es que, con materiales simples, se podían crear paredes muy eficientes si se entendía la lógica. En zonas con bosque, la madera era el material estrella. No necesariamente en forma de casa perfecta, sino como estructura base, postes, marcos, entramados de ramas. Un método común era levantar un esqueleto de ramas y luego rellenar. ¿Rellenar con qué? Barro, fibras, hierba, musgo, hojas secas. Ese relleno se apretaba tanto como se pudiera. Cuanto más compacto, menos aire circula. Y si el aire no circula, el viento no roba calor. Después, se cubría con una capa exterior que aguante lluvia, más barro, corteza o una combinación. En regiones donde la madera era escasa, se usaban piedras. La piedra es resistente, pero puede sentirse fría si no la trabajas bien. ¿Cómo se resolvía? Con grosor, con sellado y con recubrimientos. Piedras colocadas con barro como pegamento, y luego una capa exterior de barro mezclado con fibras vegetales para que no se agriete tanto. Esa capa, al secarse, se vuelve una coraza. Y si además por dentro se refuerza con pieles colgadas o con una segunda capa vegetal, se crea una cámara que frena corrientes. También existían paredes casi enteras de tierra compactada, sobre todo en entornos donde el barro era abundante. Paredes gruesas, apisonadas, con fibras mezcladas para evitar que se abran grietas grandes. Estas paredes tienen una ventaja enorme para el invierno, cambian de temperatura lento. Se calientan lento, sí, pero cuando ya están tibias por el fuego, se enfrían lento. Eso significa noches más estables. Algo que se repetía una y otra vez en refugios bien hechos era la idea de múltiples capas. Una capa sola rara vez gana. Varias capas hacen que el viento se pierda en el camino, que la humedad quede afuera, y que el interior se mantenga más seco. Y lo seco es clave, porque el cuerpo aguanta mejor un frío seco que un frío húmedo. Por eso, además del grosor, se buscaba evitar filtraciones. Un refugio mojado por dentro es un enemigo interno. El acabado interior era práctico. En muchos casos, barro alisado para reducir corrientes y polvo, y para reflejar un poco más de luz del fuego. No era decoración. Era hacer el espacio más habitable. Y aquí una pregunta que suele generar comentarios. ¿Tú crees que la gente construía cada familia por su cuenta?
O existía la idea de trabajo en grupo donde varios ayudaban a levantar refugios porque sabían que solos no alcanzaba. Déjalo en comentarios. Y si te gustan estas preguntas porque te hacen imaginarte ahí, suscríbete, porque todavía falta lo más subestimado, la entrada. El lugar por donde entra el frío como ladrón si lo diseñas mal. La entrada. Donde se gana o se pierde la guerra contra el frío. Mucha gente cree que lo más importante de un refugio son las paredes o el techo. Sí, lo son, pero si la entrada está mal hecha, todo lo demás se vuelve inútil. Porque el frío no necesita romper una pared para entrar. Le basta con un hueco por donde el viento se cuele como cuchillo. Y en la Edad de Piedra, abrir la entrada muchas veces era abrir la puerta a un enemigo invisible. Una ráfaga que en segundos podía borrar el calor que te costó horas conseguir. Por eso, las entradas no se diseñaban para comodidad moderna. Se diseñaban para sobrevivir. Lo más común era que fueran bajas y estrechas. No porque la gente no supiera hacerlas grandes, sino porque una abertura grande es una fuga. Una entrada baja te obliga a agacharte, sí, pero reduce el volumen de aire helado que entra de golpe. Y hay otro truco simple, el aire frío tiende a quedarse abajo. Así que una entrada elevada respecto al interior, o con un pequeño desnivel, ayuda a que ese aire helado no avance directo hacia la zona donde duermes. En refugios bien pensados, la entrada no era un agujero directo al interior. Se hacía un pequeño pasillo o un giro. No necesitas imaginar un túnel largo, a veces bastaba con una curva, una pared interior, un pequeño corredor hecho con ramas y pieles. ¿Para qué? Para romper la corriente. Si el viento no puede entrar de frente, pierde fuerza. Y si pierde fuerza, deja de robar calor tan rápido. Esta idea es tan buena que hoy existen lugares fríos con entradas dobles o vestíbulos, solo que en la Edad de Piedra lo resolvían con pura forma y materiales. Y hablando de materiales, no había puertas de madera con bisagras como en una casa moderna. Lo más práctico era usar capas. Pieles colgadas, una encima de otra. Una capa exterior que corta viento, un espacio mínimo, y una capa interior que bloquea lo que pasó. Ese espacio es importante porque atrapa aire y crea un amortiguador térmico. Es como poner una chamarra encima de otra, no es solo más tela, es que entre capas el aire queda atrapado y te protege. También se sellaban huecos alrededor con musgo, fibras o tiras de piel, no por detalle bonito, sino para que la entrada no silbe con el viento. Y aquí va un dato que retiene: cuando estás dentro y escuchas un silbido, no es sonido, es calor escapando. Es energía que estás perdiendo. Por eso, en la rutina de un refugio de invierno, revisar la entrada era casi como revisar la comida, era un punto crítico. Pregunta rápida para mantenerte aquí: si tuvieras que elegir, ¿prefieres una entrada más cómoda pero que deje pasar aire, o una entrada incómoda pero que te mantenga vivo? Suena obvio, pero la mayoría de la gente moderna no aguanta vivir con la incomodidad que salva. Y justo por eso este tema engancha, te hace darte cuenta de lo frágiles que somos sin sistemas. Si estás disfrutando esto, suscríbete, porque esta serie de refugios y técnicas antiguas se pone todavía más interesante cuando empezamos a hablar de cómo sobrevivían a tormentas largas. Y ahora sí, vamos al siguiente punto del guión, el piso. El piso es donde el frío se mete sin que lo veas, y donde una mala decisión te roba el sueño. El piso, la capa olvidada que decide si descansas o tiembla tu cuerpo toda la noche. En muchos climas fríos, el suelo es más peligroso que el aire. El aire puede estar frío, sí, pero el suelo te roba calor por contacto durante horas. Si te acuestas sobre tierra fría, tu cuerpo pierde energía sin parar. Por eso, el piso en refugios de invierno no era tierra y ya. Era un sistema por capas. La opción más común, por simple y rápida, era apisonar la tierra, pisarla, golpearla, compactarla. Una tierra compacta es más estable y menos húmeda que una tierra suelta. Encima se ponía una capa de barro en algunos refugios para sellar más y evitar polvo y humedad subiendo. Pero lo verdaderamente importante era lo que se ponía arriba, una cama gruesa de material seco. Y aquí gruesa significa gruesa de verdad. Hojas secas, pasto seco, agujas de pino, paja, fibras, pieles.
La idea era crear un colchón de aire atrapado. Porque el aire atrapado, cuando no circula, se vuelve tu mejor amigo contra el frío. Si el refugio era para toda la temporada, el piso podía incluir una capa extra debajo, un pequeño hueco o depresión rellena de material seco para aumentar el aislamiento. No era lujo. Era construir una barrera contra el frío de abajo. Y además tenía otro beneficio. Cuando el interior se calentaba, ese piso seco retenía parte del calor y lo soltaba lentamente. No tanto como una pared gruesa, pero lo suficiente para que la noche no se sienta como un golpe. En refugios semienterrados, el piso era todavía más importante porque el contacto con la tierra es mayor. Se podía reforzar con tablas de madera cuando existían condiciones y materiales, o con una base de ramas cruzadas que separan el cuerpo del suelo directo. Y encima, otra vez, capas secas. La regla mental era simple: si algo está seco, es abrigo; si algo está húmedo, es enemigo. Otro detalle que casi nadie imagina: el piso también servía para organizar la vida. Las zonas de dormir se levantaban un poco, aunque fuera con una simple plataforma de ramas y pieles. Porque dormir elevado te aleja del aire más frío que se queda abajo. En un refugio pequeño, un desnivel de unos centímetros ya cambia la sensación. Y eso, repetido noche tras noche, puede ser la diferencia entre mantenerte fuerte o enfermarte. Y ya que estamos aquí, esto te va a enganchar. En algunos refugios, bajo el piso o en zonas laterales, se guardaban cosas. No como bodega moderna, sino como espacio protegido del viento y con temperatura más estable. Guardar alimento seco, herramientas, fibras, todo eso era parte del plan. El invierno no se vive al día, se vive con reservas. Y si puedes mantener tus reservas lejos de humedad y lejos de animales pequeños, aumentas tus probabilidades de sobrevivir sin crisis. Ahora, el siguiente tema es el más delicado, porque aquí es donde muchos refugios fallan si te pasas de cerrado: la ventilación. Y este punto es literalmente de vida o muerte, porque un refugio puede ser muy cálido, y aún así volverse una trampa si no respira. Ventilación: respirar sin regalar tu calor. En un refugio cerrado, el enemigo no es solo el frío. También es el aire viciado. Si adentro hay fuego, hay humo. Si hay personas, hay vapor de respiración. Si hay ropa húmeda secándose, hay más vapor. Y si todo se acumula, el interior se vuelve húmedo, pesado e incluso peligroso. Pero ventilar también suena a abrir un hueco por donde se escapa el calor. Entonces, ¿cómo se hace? La solución era simple, pero exige cuidado: ventilación pequeña, controlada y bien colocada. Se dejaba una salida de humo arriba, porque el humo sube. Y se permitía que entrara aire fresco por una rendija pequeña más baja, pero sin que esa entrada cree un chorro directo sobre la gente. A veces se lograba con un pequeño giro, con una barrera, o con una entrada que no apunta hacia el centro. La meta era que el refugio respire sin volverse un túnel de viento. En refugios semienterrados, esa ventilación era todavía más crítica. Se hacía un punto alto de salida y se podía cerrar parcialmente en tormentas. Y aquí va la idea clave: no se buscaba cero aire. Se buscaba aire suficiente. Porque cuando la gente moderna habla de sellado, imagina un espacio totalmente cerrado. Pero en supervivencia real, un espacio completamente sellado con fuego adentro es peligroso. La habilidad era medir, sentir, observar el humo. Si el humo se queda, abres un poco. Si entra viento y enfría, cierras un poco. Era un ajuste constante. Otra cosa que casi nadie considera: la ventilación también evita que el interior se convierta en una cueva mojada. El exceso de humedad moja pieles y materiales, y cuando se mojan, pierdes aislamiento. Entonces, ventilar no era solo por respirar, era para mantener el refugio seco, y lo seco es calor. Y aquí te dejo una pregunta que genera comentarios sí o sí. ¿Qué crees que era más difícil de controlar, el humo del fuego o la humedad dentro del refugio? Porque ambos son invisibles hasta que ya te están afectando. Escríbelo. Y si llegaste hasta aquí, comparte este video con alguien que se burla de la edad de piedra como si fuera gente sin cerebro. Lo que viene ahora es el golpe final: el techo reforzado.
la parte que aguanta nieve, lluvia y viento. Y que, con un detalle simple, puede salvarte la vida. El techo, tú es. Escudo contra nieve, lluvia y viento, y el detalle que podía salvar a una familia. El techo era el punto más golpeado por el clima. La nieve se acumula arriba, el agua cae arriba, el viento empuja arriba. Si el techo falla, no importa que tan buenas sean tus paredes, el interior se moja y, mojado, el invierno se vuelve insoportable. Por eso, en refugios de invierno, el techo era grueso, inclinado y por capas. La estructura base del techo se hacía con vigas y ramas firmes, amarradas con cuerda vegetal o tendones. No había clavos. Así que el secreto era el amarre y el encaje, tensar, cruzar, reforzar. Un techo bien amarrado se mueve menos con el viento, y si se mueve menos, se abre menos, y si se abre menos, entra menos frío y entra menos agua. El viento no solo enfría, también intenta arrancarte el techo. Por eso, un techo suave es un techo débil. Tenía que ser una sola pieza sólida. Después venía el sistema de capas. Primero, una capa que actúa como freno de agua, corteza, hojas grandes superpuestas, pasto acomodado como escamas, pieles tensadas en algunos casos. El objetivo era que el agua resbale hacia afuera, no que se filtre hacia el interior. Encima venía la capa aislante, material seco y grueso, como hierba seca, musgo, paja o mezcla de vegetación. Y arriba, el remate pesado, tierra y césped. Esa capa final era la armadura. Con raíces y compactación, se vuelve una manta sólida que protege contra viento y también mantiene estable la temperatura interior. Y aquí está el detalle simple que te prometí, la inclinación. Un techo demasiado plano es una sentencia en nieve fuerte, porque la nieve se acumula, pesa, aplasta y rompe. Un techo con inclinación suficiente permite que la nieve se deslice. Pero, al mismo tiempo, una capa delgada de nieve puede quedarse y actuar como aislamiento extra. Ese es el equilibrio. Inclinación para evitar acumulación mortal, pero estructura lo bastante robusta para aprovechar el abrigo natural sin colapsar. Otro detalle clave era revisar huecos. Porque no hay techo perfecto para siempre. El viento, la lluvia, el tiempo, todo abre pequeñas grietas. Por eso, parte del trabajo de una familia era mantenimiento, volver a poner barro donde se agrietó, acomodar vegetación, reforzar amarras. Un refugio no era un producto terminado. Era una cosa viva, que se cuida como se cuida una fogata, todos los días. Y si quieres un ejemplo fácil de imaginar, piensa en una chamarra. Una chamarra nueva te abriga, pero si se rompe y le entra aire por un hoyo, se siente de golpe. Lo mismo con el refugio, el aislamiento funciona mientras no haya fugas. Por eso, los refugios más exitosos eran los que se mantenían, no los que se construían y se olvidaban. Ahora, ya recorrimos el orden completo. Lugar, construcción, refugios semienterrados, fuego, refugios temporales, paredes, entrada, piso, ventilación y techo. Y con todo eso, la conclusión es fuerte: en la Edad de Piedra, sobrevivir al invierno no era aguantar. Era diseñar. Era pensar como si cada detalle fuera una herramienta. Porque lo era. Lo que estos refugios te enseñan hoy. Lo más impresionante no es que fueran simples. Lo más impresionante es que eran lógicos. No había tecnología de fábrica, pero había algo igual de poderoso: observación y repetición y corrección. Si un refugio fallaba, se aprendía. Si un refugio funcionaba, se copiaba. Y con el tiempo, lo que sobrevivió fue un sistema: elegir un lugar que te proteja, construir con capas para atrapar aire, usar masa y tierra para estabilizar temperatura, diseñar entradas que rompan el viento, aislar el piso, ventilar sin regalar calor, y hacer techos que no colapsen. Si te quedaste hasta aquí, comenta la palabra refugio para saber que llegaste al final y dime cuál fue el detalle que más te sorprendió: la ladera al sol, el refugio semienterrado, el techo por capas, la entrada con giro, o el piso como cama aislante. Y si quieres que este canal siga desenterrando secretos prácticos de la Edad de Piedra, suscríbete ahora y comparte este video con alguien que ama la supervivencia o la historia.
porque lo que estás viendo aquí no es pasado inútil. Es conocimiento humano real, el tipo de conocimiento que, cuando todo se pone difícil, marca la diferencia entre resistir o rendirse.